would encourage you to sit in the middle so no one has to jump on top of you, especially if they have coffee. Bad accidents have happened here. I don't want to see that happen to any of you. Also, the presentation is going to be in Spanish. If you would like to listen to the translation, we have equipment outside. If you didn't grab a set, let us know and we'll bring you one. Just raise your hand. Any questions? She can help you, I can help you, and everybody that you see running around. Thank you. Desde el asiento o allí. Allá. Wow. Las luces son bien fuertes. Good morning to everyone. I'm Cindy Arnson. I think I know many of you. You probably know me. I'm the director of the Latin American program here at the Wilson Center, and I am delighted to welcome you to today's discussion featuring Guatemalan Attorney General Thelma Aldana. I'm also delighted to be partnering in this session with Fundesa, the Foundation for the Development of Guatemala, represented by its president, Felipe Bosch Gutierrez, its executive director, Juan Carlos Zapata, and many members of its board of directors. Thanks to all of you for joining us for this important discussion. These are not normal times in Guatemala. For the last several months, beginning actually in April, the international community, and indeed many in Guatemala, have watched unfolding events there with a combination of surprise and astonishment. Thousands of citizens from all walks of life have taken to the streets week after week after week, peacefully, in an unprecedented outpouring of public frustration and anger over revelations that senior government officials were involved in a massive corruption scandal, which today we know by its name, La Línea. The investigation and months of civic protest forced the resignation of the vice president, one of her senior aides, and ultimately Guatemala's president, Otto Pérez Molina. The Guatemalan Congress stripped Pérez Molina of his immunity, and he, along with former Vice President Roxana Baldetti,
is currently detained and awaiting trial. Guatemalan Attorney General Telma Aldana, with the backing of the United Nations Commission Against Impunity in Guatemala, known by its acronym CICIG, has led the investigation into La Línea, which has had such deep repercussions not only for Guatemala, but for other countries of the region. Fiscal Aldana came into office in May of 2014. She was appointed by President Pérez Molina, the very man whose resignation she subsequently forced. She has served for over 30 years in various levels of the Guatemalan judiciary, including as a member and then as president of Guatemala's Supreme Court of Justice. She has done crusading work against gender-based violence, work that has been recognized in dozens of prizes inside and outside Guatemala. It is a pleasure to welcome you, to learn more about Guatemala's fight against corruption and impunity, a struggle that began years ago and which you so ably have continued. I'd like to now call on our partner in this event, the president of Fundesa, Felipe Bosch, for some opening remarks. I'd also like to mention that those of you who need simultaneous translation, we have audífonos. If you would like to raise your hand if you need one, please do so, and someone will bring them to you. This also gives me an opportunity to thank members of the Latin American Program staff, Karina Peña, Veronica Colon Rosario, and also Katie Hyde, one of our research assistants who have done such great work in pulling this event together. Don Felipe. Should I? Como quiera. Probably is better. Muy buenos días a todos. Señora Fiscal General, Jefe del Ministerio Público de Guatemala, licenciada Telma Aldana, Directora del Programa para América Latina del Wilson Center, doctora Cynthia Arnson, Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Centroamericanos, señor Francisco Palmieri, señoras y señoras de las diferentes organizaciones de sociedad civil que nos honran con su presencia y distinguidos medios de comunicación, amigas y amigos. Lo voy a dar en español porque mi inglés no es tan bueno, pero en especial para los amigos de Guatemala que nos acompañan hoy. Quisiera agradecer al Wilson Center por su amable hospitalidad, la invitación de tenernos hoy acá. Definitivamente, Guatemala no corre por momentos ordinarios. Hemos vivido momentos realmente importantes y que yo diría históricos en lo que va de la reciente historia democrática de nuestro país. Instituciones como Fundesa y otras organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana, también CACIF, que es la cúpula del sector empresarial en nuestro país, y que acá tenemos a su vicepresidente, hemos estado trabajando realmente en fortalecer una agenda de trabajo conjunta que permita apoyar a instituciones como el Ministerio Público a generar una hoja de ruta que llegue a generar la transparencia necesaria que necesitan nuestras instituciones en el país y que al final todo tiene que ver con el Estado de Derecho. El impacto negativo de la corrupción, según el último informe del Foro Económico Mundial, establece que el 18% de los empresarios encuestados ven este tema como uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en el área de Centroamérica, así como en toda Latinoamérica. Aunado a ello, el incremento de hasta un 30% del presupuesto general de insumos públicos para la salud, como las medicinas, medicamentos y equipo, la inversión en infraestructura productiva y otros esfuerzos para introducir servicios básicos desde las municipalidades y entidades descentralizadas ha mermado la capacidad del Estado para poder brindar mejores servicios que aumenten el desarrollo humano en millones de personas. Es por ello que en mayo de este año se lanzó públicamente lo que hemos denominado el Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, una instancia que se conformó por el decidido esfuerzo de más de 27 organizaciones en las que participan asociaciones de sociedad civil, movimientos de jóvenes, líderes indígenas, empresarios y centros de investigación, para que desde distintos ámbitos pudiéramos dar seguimiento a las políticas de transparencia
que permiten a Guatemala elevar la inversión social con el único objetivo de reducir la inequidad generada precisamente por la corrupción. El Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción ha enfocado su trabajo en promover un cambio de cultura a través de la educación y concientización de la ciudadanía que rescate los valores de entereza, sobriedad, dignidad, decencia y honestidad. Esto permite una mayor movilización social efectiva que exija los cambios y comportamientos requeridos, un esfuerzo que la sociedad civil impulsa directamente a través de diferentes manifestaciones sociales, de manera pacífica, que se hicieron en la ciudad de Guatemala, pero también alrededor del país, liderada por un grupo de jóvenes que dijeron, ya basta. Ellos, al igual que nosotros, empezamos a trabajar para generar que esta fuera una generación no equivocada más con la corrupción. Adicionalmente, hemos establecido programas de monitoreo de los recursos públicos a través de diferentes plataformas electrónicas que permiten a la ciudadanía contar con un análisis técnico sobre el uso del presupuesto público. Por último, se han facilitado canales de denuncia y se han generado propuestas técnicas para combatir la corrupción y promover la transparencia. Es muy importante reconocer entonces el decidido trabajo que ha realizado nuestra fiscal general y de todas las personas que están trabajando desde el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, CICIG, en la lucha contra la corrupción. Tengo que decir esto, y es que para el sector empresarial organizado, a través de sus instituciones, CACIF, así como también Fundesa, hemos venido desarrollando, basados en una hoja de ruta que denominamos Mejoremos Guate, políticas públicas para elevar la productividad, la solidaridad, la seguridad y la justicia en un eje transversal también de fortalecer a nuestras instituciones. Cada año, a través del evento que denominamos ENADE, en Guatemala, Encuentro Nacional de Empresarios, hemos resaltado la importancia de no solo de elevar la carga tributaria en el país a través de la implementación de programas más eficientes para la recaudación tributaria, sino que además hemos trabajado de la mano con diferentes organizaciones de gobierno para que se implementen procesos más ágiles y eficientes que permitan elevar la calidad del gasto público y exigir que se continúe trabajando en el proceso de reducir la impunidad, apoyando aquellos programas que fortalezcan nuestro sistema de justicia. Para nosotros es sumamente interesante e importante, crucial, la lucha en el fortalecimiento de nuestra Superintendencia de Administración Tributaria. Un ejemplo concreto fue la propuesta presentada en ENADE, en donde también estuvo el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon. En este evento, una de las propuestas se centró el centro de la propuesta fue garantizar mayor disponibilidad de recursos para las diferentes fiscalías y que se establezca una asignación específica dentro del presupuesto general de la Nación. Guatemala hoy está siendo vista como un ejemplo positivo para la región latinoamericana, como ya contábamos, pero también para el mundo. Las imágenes de las marchas, como nosotros les decimos en nuestro país, generaron realmente mucho entusiasmo, obviamente para los guatemaltecos, pero también alrededor del mundo. Y yo creo que eso nos ha ido poniendo de alguna manera, comprometiéndonos realmente con el porvenir y sobre todo con el futuro de nuestro país. Estamos seguros que con el trabajo conjunto entre gobierno, sector empresarial, sociedad civil y el apoyo de gobiernos amigos como el de los Estados Unidos, así como el invaluable esfuerzo de centros de investigación como el Wilson Center y otros que han apoyado a Guatemala, nuestro país continuará prosperando y fortaleciendo sus instituciones para elevar el bienestar de los ciudadanos de nuestro país y que nuestras acciones contribuyan a mejorar la agenda de seguridad regional que tanto necesita este hemisferio. Y para terminar, me han pedido que haga una pequeña introducción a nuestra fiscal. Con mucho orgullo y como guatemalteco que soy, quisiera presentarles de nuevo a la licenciada Telma Esperanza Aldana, fiscal general y jefe del Ministerio Público. La licenciada Aldana es abogada y notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en Derecho Procesal Penal. Fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde octubre del 2009 y presidente de la Corte Suprema de Justicia del 2011 al 2012. Ha sido fiscal general del Ministerio Público desde mayo del 2014
y desde abril de este año se ha convertido en el funcionario más importante del gobierno por ser la primera fiscal general que ataca un flagelo tan importante como es la corrupción. Así que acompáñenme entonces todos a darle la bienvenida a la señora fiscal. Bienvenida, muchas gracias a todos. Muy buenos días, señor subsecretario de Estado adjunto Francisco Palmieri, señora Magdalena Boyton, subdirectora de la Unidad Penal de la Oficina de Asuntos Internacionales, señora Cynthia Arson, directora del Programa de Latinoamérica de Centro Wilson, señor embajador Arnoldo Chacón, director general de Servicio Exterior y Recurso Humano y ex embajador de Guatemala, señor Felipe Bosch, presidente de Fundesa, señores directivos de Fundesa, señoras y señores representantes de Wilson Center, señoras y señores invitados e invitadas especiales, señoras y señores. Deseo en primer lugar agradecer a Wilson Center y a Fundesa por la organización de este evento que persigue compartir con ustedes en términos muy generales lo que es la corrupción desde el enfoque de Guatemala. Como antecedentes podemos decir que la corrupción es la desviación del ejercicio de una función pública, una desviación que favorece a personas particulares y que tiene dos componentes especiales: que transgrede una norma jurídica, pero que además transgrede los valores morales de la sociedad. Podemos distinguir 4 elementos, aunque hay más elementos que caracterizan la corrupción. Lo que les indicaba que toda acción corrupta transgrede una norma que se realiza para un beneficio privado dentro del ejercicio de una función pública asignada a una persona, y que siempre la persona corrupta trata de encubrir esa acción. Tenemos como marco general y de observancia obligatoria en Guatemala la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, resaltando particularmente que indica que la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley al referirse justamente a la corrupción. De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, en Guatemala sobre la corrupción hay varias rutas. Podemos resaltar las siguientes: legislación desactualizada. Yo reiteradamente he manifestado en Guatemala cómo existe una política perversa, particularmente que regula el qué hacer del ente investigador como Ministerio Público, una legislación que no responde a la necesidad del Ministerio Público para mejorar el servicio que presta. Y este mismo fenómeno sucede con los tribunales del país, con el Poder Judicial, porque existe una ley de carrera judicial, pero en la práctica no hay una carrera judicial que es el mecanismo adecuado para impulsar la independencia judicial. El estudio de ICEFI también nos indica sobre la institucionalidad débil, y comparto con ustedes una pequeña muestra de esa institucionalidad débil: el presupuesto del Ministerio Público. En el año 2012 se asignaron 115 millones de dólares para el funcionamiento del Ministerio Público, no obstante que se solicitaron 190 millones de dólares. En el 2013 se asignan 115 millones de dólares, pero no se entregó la cantidad exacta.
y a pesar de que se habían pedido 171 millones de dólares. En el año 2014 es la misma situación, pero más aguda, más grave, porque se asigna el mismo presupuesto, pero se entrega una cantidad menor y se habían solicitado 171 millones de dólares. Este año 2015 es exactamente la misma situación, pero más grave. Se habían solicitado 211 millones de dólares, se asignaron la misma cantidad y a la presente fecha estamos ya casi terminando el año y son millones de quetzales los que se adeudan al Ministerio Público. Es evidente entonces que hay una institucionalidad débil. Es cierto lo que dice el informe relacionado, hay institucionalidad débil y lo que debemos de hacer es lo contrario, fortalecer a las instituciones del sector justicia. Continúa el informe indicando que hay un acceso deficiente a la información pública. Hay debilidad también en la información que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Recordemos que si se oculta, se favorece la corrupción. La participación ciudadana, que hasta antes de abril realmente había sido escasa, poca participación ciudadana. Sin embargo, a partir del mes de abril de este año, la ciudadanía guatemalteca se ha involucrado de lleno a su participación en el control del quehacer del Estado. Y hay existencia de conflicto de intereses e impunidad. Claro que hay impunidad cuando se denuncia y el ente investigador no tiene la capacidad de resolver esas denuncias y no tiene la capacidad de resolver esas denuncias porque su ley ordinaria no es adecuada y porque el presupuesto es diseñado para ahogar a la institución. Cuando yo tomé posesión hace 5 meses como fiscal general de la República, me alarmé al encontrar 1.418.000 casos en mora. Eso es impunidad y sin presupuesto para poder resolver esa mora del Ministerio Público. Continuando con el estudio de ICEFI, nos refiere el impacto de la corrupción en Guatemala. Vemos que el costo de la corrupción para este año 2015, de acuerdo al cálculo efectuado por ICEFI, está alrededor de los 533 millones de dólares. Esto equivale al presupuesto del Ministerio Público para 4 años. Quiere decir que se fortalece la corrupción y se debilita la institucionalidad del ente investigador. ¿Qué rubros son vulnerables a la corrupción en adquisiciones públicas? Vemos, y esto es solo una pequeña muestra, en arrendamiento 52 millones de dólares, equipo militar y de seguridad 21 millones, material quirúrgico y de laboratorio 30 millones de dólares, productos farmacéuticos 103 millones, abonos y fertilizantes 30 millones, combustibles 46 millones, todo es en dólares, divulgación y servicios de impresión 48 millones. Y el dólar está a un cambio de 8 por 1. Se pueden imaginar la magnitud ya cuando hablamos de quetzales, que es la moneda de Guatemala. Alimentos para personas, 227 millones. ¿Y qué sectores están afectados por la corrupción? Que no son los únicos, pero vale la pena resaltarlos. En educación, 22,000 estudiantes de nivel diversificado sin atención. 1 millón de estudiantes a nivel primario sin cuadernos para el año escolar. En salud, 500,000 mujeres sin atención prenatal. 300,000 mujeres sin atención de parto por personal calificado. En protección social, 5,000 becas de educación media destinadas para adolescentes y jóvenes
en situación de riesgo y vulnerabilidad sin entregarse. En ese contexto, cualquiera entiende y justifica por qué el mismo gobierno de Guatemala solicitó en el año 2006 la presencia de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que los detractores dicen que es una intromisión extranjera, pero no puede ser una intromisión extranjera desde el momento mismo que fue el propio gobierno el que solicitó a Naciones Unidas la instalación de esta comisión, que fue diseñada por guatemaltecos, que fue diseñada por técnicos que siguieron los lineamientos de las necesidades que se les hizo saber de Guatemala y que además cuenta con una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad que indicó que la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad no riñe con la Constitución Política de la República. Y entonces se creó este ente único en el mundo para apoyar el trabajo y el funcionamiento del Ministerio Público. Y después de conocer, en términos muy generales, de la debilidad del Ministerio Público, por supuesto que la Comisión Internacional contra la Impunidad ha sido determinante en que el Ministerio Público mejore su actuar. Y este apoyo y esta cooperación de CICIG se puede valorar a lo largo de los 7 u 8 años que tiene de presencia en el país. Se han elaborado manuales para el funcionamiento de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público. Esta dirección es una unidad de inteligencia que ayuda a los fiscales al desarrollo de sus casos. La suscripción de acuerdos interinstitucionales para establecer y crear la unidad de métodos especiales del Ministerio Público. Esta unidad de métodos especiales tiene a su cargo las interceptaciones telefónicas, las escuchas telefónicas, que en el caso de la línea, por ejemplo, fueron vitales para empezar a descubrir cómo funcionaba esta organización criminal. También la CICIG nos ha apoyado en la asesoría a la Oficina de Protección al Testigo. Y un trabajo conjunto del año 2007-2008 a la fecha con la Comisión en casos que han sido de impacto para el país. Solo en el año 2015 hemos presentado 11 antejuicios. El antejuicio es una diligencia previa a un proceso penal. En el antejuicio se le indica en los casos que hemos presentado con CICIG a la Corte Suprema de Justicia por qué consideramos que un funcionario público que goza de esa inmunidad ha cometido un delito. Se han realizado más de 720 allanamientos de manera conjunta. Quiere decir que estos allanamientos nos han servido para incautar material para análisis de los diferentes casos y tenemos solo en el año 2015 93 capturas del más alto nivel en Guatemala. Y el traspaso de capacidades de CICIG a fiscales del Ministerio Público, que aún con esa debilidad que tiene la institución, se está dando de manera ordenada y de manera adecuada. Juntos los equipos del Ministerio Público y de la CICIG elaboran la hipótesis de la investigación, los planes para guiar una investigación y las estrategias judiciales procesales para abordar los casos desde el ámbito jurisdiccional, desde las técnicas de la entrevista, así como interrogatorios a testigos y acompañamientos en los allanamientos que ordena el órgano jurisdiccional. Y hemos creado como contraparte de CICIG la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. En esta fiscalía están los fiscales que trabajan con los técnicos de la Comisión Internacional para gestionar de manera coordinada y conjunta los diferentes casos.
Y también hemos hecho esfuerzos para implementar fiscalías que luchen contra la corrupción. Y en ese sentido, recientemente inauguré en el mes de abril la Fiscalía contra la Corrupción, modernicé la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Asuntos Internos. Si bien hay debilidad en cuanto al aporte del Estado guatemalteco hacia el Ministerio Público, debo de reconocer el gran apoyo que recibimos de nuestros países cooperantes, particularmente de Estados Unidos, y en ese sentido con AID hemos trabajado procesos de capacitación conjunta para que los fiscales tengan mejores técnicas de investigación en relación a la corrupción. Los fiscales del Ministerio Público saben investigar el narcotráfico, el crimen organizado y todos los delitos que regula la legislación penal guatemalteca, pero difícil para un fiscal investigar la corrupción, porque la corrupción en Guatemala se estaba convirtiendo en parte de nuestra cultura. Yo siempre digo que era tan profunda esa cultura cuando se escuchaban expresiones como que el presidente de turno robe pero poquito, o que el presidente de turno robe pero que haga obra. Ya no decíamos que robe poquito, sino que robe, no importa cuánto, pero que haga obra. Esa cultura, a partir de abril de este año, ya no es la misma, porque ahora lo que escuchamos en Guatemala es cero tolerancia a la corrupción. El apoyo del gobierno de los Estados Unidos hacia el Ministerio Público y al sector justicia nos ha permitido entonces crear, diseñar programas importantes para el fortalecimiento institucional y para el avance en la lucha contra la corrupción, para el fortalecimiento de la investigación y la persecución penal de distintos delitos, particularmente la corrupción. El 2 de julio de este año se suscribió la Carta Convenio relativa a los programas de control de narcóticos, aplicación de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana y reforma al sector justicia, suscrito entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos. Hemos recibido también equipo de cómputo, de audio, diferente equipo, apoyo a la implementación de métodos especiales para la investigación que realiza el Ministerio Público, desarrollo de una cantidad importante de procesos formativos, tanto en Guatemala como acá en Estados Unidos. Apoyo a la coordinación entre fiscales y policías en investigación de casos y desarrollo de asistencias técnicas y consultorías. Y tenemos diseñada con la cooperación internacional entonces 3 fases para fortalecer la lucha contra la corrupción. Ya agotamos la primera fase, pasamos la segunda y estamos en la fase de monitoreo, evaluación de resultados para rediseñar. Y el fortalecimiento de capacidades de investigación del Ministerio Público, particularmente mediante 3 unidades. La Dirección de Investigación Criminalística, que tenemos un proyecto con el señor comisionado Iván Velázquez para hacer una reingeniería en esta dirección y convertirla en un verdadero brazo potente del Ministerio Público para apoyar la investigación de los fiscales. La Unidad de Métodos Especiales de Investigación, que les comentaba, es la unidad de las escuchas telefónicas que ha sido bastión fundamental en la lucha contra la corrupción, y el fortalecimiento de la Dirección de Análisis Criminal. Estas unidades y los equipos del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad nos permitieron llevar ante el órgano jurisdiccional diversos casos, pero por razón de tiempo yo voy a hacer relación a este caso de la línea que ha trascendido más allá de las fronteras guatemaltecas, que inició la investigación a partir de una escucha telefónica. Hoy día tenemos 88.900
escuchas telefónicas y que ha develado un caso de red de corrupción y que llevó a una crisis política a Guatemala. Vemos una estructura de una poderosa organización criminal que estaba integrada por mandos altos, medios y bajos, tanto de manera interna hacia la Superintendencia de Administración Tributaria como el mismo nivel de estructura externa, pero la poderosa era la estructura externa, desde luego también la estructura interna con un gran poder, pero la estructura externa tenía tal incidencia a nivel del presidente de la República que le podía instruir sobre quién iba a dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria. Y esto está en las escuchas telefónicas, en el análisis que han hecho especialistas para presentar al órgano jurisdiccional y en una serie de documentos electrónicos, físicos, teléfonos, iPads que hemos logrado obtener a partir de los allanamientos. En los operativos que hemos realizado cuando inició el caso, teníamos 72 allanamientos, 41 capturas, teníamos 17 capturas pendientes, hemos avanzado en esas órdenes de aprehensión y en estos días tenemos citados a 50 importadores que también participaron a través del cohecho activo en esta estructura. Tenemos 5.900 correos electrónicos, 175.000 documentos que todavía están en análisis. Y a partir de este caso que se hizo público en Guatemala, indudablemente se dio el despertar de una población que estaba cansada de la corrupción y vimos cómo durante 20 semanas consecutivas Guatemala salió a la Plaza Central a manifestar y de alguna manera a apoyar el trabajo conjunto del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Clave las redes sociales, porque a través de las redes sociales Guatemala se expresó. Y esta es una manifestación histórica, masiva, pacífica, frente al Palacio Nacional, exigiendo la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina. Y este otro momento yo lo resalto porque el Ministerio Público y CICIG habíamos presentado la solicitud de antejuicio contra el expresidente Pérez Molina. Les indicaba que el antejuicio es una diligencia previa a un proceso penal, previo a imputarle hechos criminales a una persona. Presentamos la solicitud de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia la recibió, la analizó y la trasladó al Congreso de la República porque de conformidad con la ley de antejuicio, el Congreso de la República es el ente que debe resolver los antejuicios contra el presidente de la República. La mañana que el Congreso de la República debía de resolver el antejuicio, el Congreso fue tomado en su parte externa por personas allegadas al expresidente Pérez Molina. En ese momento yo pensé que era imposible que el Congreso fuera a conocer esa solicitud de antejuicio. Y entonces también pensé la tranquilidad que yo tenía porque había cumplido con lo que a mí me correspondía, con el apoyo del señor comisionado Iván Velázquez. Y dije, bueno, ya presentamos la solicitud de antejuicio, que no va a prosperar porque los diputados no se van a poder reunir, puesto que no pueden ingresar al Congreso de la República. Y como hay momentos políticos, desafortunadamente, que inciden en procedimientos de carácter legal, pues el escenario no se mostraba adecuado para que el Congreso resolviera esa solicitud de antejuicio. Mi sorpresa fue ver cómo la población guatemalteca llegó al Congreso de la República
y logró convencer a los ciudadanos que tenían tomado el Congreso para que dejaran el espacio y para que se pudiera abrir el Congreso y facilitar que los diputados llegaran a la sesión. Empezaron a repartir rosas blancas y estas rosas blancas fueron entregadas a las personas. Llegó la policía y la policía se puso del lado de la población que quería que ingresaran los diputados para conocer esta solicitud de antejuicio. Y como vemos en esta fotografía, la misma población ayudó a los policías en su función y lograron hacer una valla humana para que entraran los diputados. A cada uno de ellos se entregaban una rosa blanca y como las elecciones estaban próximas a realizarse en el país, les decían, tú votas y yo voto. Y el mensaje era claro, si el diputado no votaba, la población no iba a votar por esos diputados ni sus partidos políticos en el evento electoral que estaba próximo. Para esta valla humana y para esta manifestación se unieron todos los sectores de Guatemala, la sociedad civil que ha jugado un papel determinante, transparencia, acción ciudadana, el sector privado del país y precisamente fue una persona, un empresario guatemalteco, quien donó esas rosas blancas. Cuando me enteré que esta persona había hecho este gesto, realmente me alegré muchísimo porque también pensaba, ¿y de dónde salieron esas rosas con ese buen gesto de transmitirle a la población su deseo de que las cosas se hagan conforme está en la ley? Y fue el empresario Juan Luis Bosch quien hizo ese aporte de las rosas blancas. Y entonces se conoció la solicitud de antejuicio y por unanimidad de los diputados presentes fue declarado con lugar por primera vez en la historia del país un antejuicio contra un presidente de la República. Y esta fue la reacción de la prensa, que ha jugado un papel determinante en esta parte de la historia guatemalteca, señalando con claridad a las personas que han incurrido en actos de corrupción y desde luego el asombro generalizado de que la persona que había sido electa por la población guatemalteca para dirigir el país fuera precisamente el líder de una organización criminal para defraudar al Estado guatemalteco. Los pronunciamientos de organizaciones y grupos de sociedad civil fueron categóricos a los actos de corrupción de los cuales se estaba investigando. Y no fue solo el caso de La Línea, que es el más desgarrador para un país como Guatemala, por los niveles de corrupción y por las personas que estaban involucradas. Hay otros, y les voy a hacer una relación breve, por razón del tiempo, de este otro caso que justamente en este momento estamos ventilando en los tribunales del país. Recibimos una denuncia, la recibió la Comisión Internacional contra la Impunidad de Acción Ciudadana en relación a plazas fantasmas en el Congreso de la República. Era un secreto a voces. Se sabía en Guatemala que en el Congreso habían plazas de todos los niveles, pero con esa denuncia entonces el comisionado conversó conmigo respecto a la denuncia y ambos tomamos la decisión de iniciar la investigación. Y la sorpresa que nos llevamos en la investigación fue que quien había sido en el año 2012-2013 presidente del Congreso de la República había propiciado la contratación de 15 agentes de seguridad. Estos 15 agentes de seguridad los tenía él desde antes de ser diputado del Congreso de la República, pero ya estando en el ejercicio de la presidencia del Congreso, los contrató
con un salario de $1,000 aproximadamente. Luego les aperturaron 15 cuentas bancarias. Esto lo hizo la señora Claudia Bolaños, asistente del entonces presidente del Congreso, y cada mes ella retiraba los $1,000 y le entregaba a cada uno de los agentes de seguridad aproximadamente $200, y el resto, que eran $1,000, los depositaba en una cuenta bancaria. Al investigar esta cuenta bancaria a donde se depositaba el supuesto salario de los agentes de seguridad, resultó que estaba a nombre de una empresa. Y al investigar la empresa, pues esta es propiedad del señor Muadi, que era presidente del Congreso de la República. Continuamos con las investigaciones, tuvimos que hacer allanamientos por primera vez en la historia del país en el Congreso de la República, lo que sin duda generó un malestar de muchos de los diputados actuales, pero estos allanamientos nos permitieron continuar con la investigación y descubrir que el expresidente del Congreso no tenía solo esas 15 plazas como una manera ilícita de obtener recursos, sino habían más. Y hasta el momento creemos que tiene 30, pero no descartamos que hayan más. Y me estoy refiriendo a un expresidente del Congreso de la República. Esto es como un ejemplo de los niveles de corrupción que se han dado en Guatemala. Resalto también la participación de la ciudadanía a través de las redes sociales. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, el embajador Robinson, escribió en su cuenta: felicitamos al Ministerio Público de Guatemala, a la Comisión Internacional contra la Impunidad, por un esfuerzo sin precedentes para combatir la corrupción. Hashtag populares, paro nacional, Valdetti a la cárcel, no tenemos presidente, yo estoy por Guate, yo no tengo presidente y renuncia ya, que son los más importantes y que lograron tal incidencia en la conciencia ciudadana que, sin que hubiera golpe de Estado, pero aplicando con los pasos que establece la Constitución Política de la República, el 8 de mayo se obtuvo la renuncia de la ex vicepresidenta de la República. El 14 de mayo el Congreso de la República nombra al actual presidente de la República, presidente de transición, como vicepresidente. El 2 de septiembre renuncia el señor Otto Pérez Molina al cargo de presidente de la República. El 3 de septiembre el Congreso de la República nombra a don Alejandro Maldonado Aguirre, que recientemente había electo como vicepresidente en calidad de presidente de la República. Y el 10 de septiembre el mismo Congreso de la República nombra al señor Alfonso Fuentes Soria como nuevo vicepresidente. Y actualmente estos dos funcionarios son el gobierno de transición de Guatemala, que el 14 de enero del año entrante asume como presidente el señor Jimmy Morales, producto de esta expresión de la ciudadanía guatemalteca, cansada de la política tradicional, cansada de que en los mitines de los partidos políticos se llegue a ofrecer, a repartir gorras, a engañar a la población guatemalteca. No se le dio una carta blanca al señor Jimmy Morales. Al contrario, el mandato que él tiene, y él mismo lo ha expresado, es que tiene que comprometerse en la lucha contra la corrupción. Y estamos trabajando al mismo tiempo la extinción de dominio, porque sabemos que esta delincuencia organizada obtiene ingresos millonarios, producto de los impuestos o de los servicios que se debería de prestar a la población, producto del presupuesto nacional de Guatemala. Hemos empezado entonces la extinción de dominio. Iniciamos con la señora ex vicepresidenta
Y es oportuno indicar que los fiscales guatemaltecos de la Fiscalía de Delitos de Lavado y Extinción de Dominio tienen mucha capacidad técnica gracias al apoyo de los Estados Unidos, que nos ha permitido que estos fiscales tengan procesos formativos tanto en Guatemala como en Estados Unidos y en Colombia, y entonces ellos estaban listos para iniciar con estos procesos judiciales. También tenemos dos jueces especializados en extinción de dominio que igualmente han dado muy buenos resultados. Y los montos estimados en este momento para extinguir inmuebles y cuentas bancarias, tenemos residencias en $4 millones, casas en playas de Guatemala, helicópteros, terrenos o inmuebles, casas en zonas residenciales y fincas que estaban o que eran propiedad desde la señora ex vicepresidenta hasta otros funcionarios involucrados, incluyendo también al señor expresidente de la República. En conclusión, Guatemala ha vivido en pocos meses unos momentos históricos que sin duda nos han marcado, pero nos han marcado de manera positiva y que han puesto de manifiesto cómo la unidad de la población y cómo la juventud guatemalteca se lanzó a las calles. Y el mensaje que le envió la juventud de Guatemala a los políticos fue que se metieron con la población, con la generación equivocada. Se logró la unidad de las universidades del país que históricamente estaban separadas. La Universidad Estatal de San Carlos de Guatemala, unida con la Universidad Francisco Marroquín, con la Universidad Rafael Andívar del Valle, las universidades privadas, el gran apoyo y la gran participación del sector privado del país, de los trabajadores, de la sociedad civil, toda Guatemala unida en contra de la corrupción. Y el reto, sin duda, ahora para nuestro país es grande. Es un momento histórico que parece ser la otra primavera democrática de Guatemala. Tuvimos una primavera democrática hace muchísimos años, en los años 50, con Juan José Arévalo Bermejo, y creemos que ahora posiblemente estemos ante otra primavera democrática, y entonces tenemos la obligación de edificar la verdadera institucionalidad del Estado guatemalteco a la luz del tiempo político de la conciencia ciudadana, que se traduce en una lucha por la dignidad. Muchas gracias. Francisco Palmieri, Deputy Assistant Secretary of State. First, let me thank Cynthia Arnson and the Wilson Center, Felipe Bosch, and Fundesa for sponsoring this event. It's truly a great opportunity for all of us to hear directly from the Attorney General. In the Bible, in Genesis, it says, there were giants in the earth in those days. Thank goodness they keep reappearing when they are most needed. Let there be no mistake. Attorney General Aldana is one of those giants. A woman who, with personal courage and moral clarity, is doing what must be done to save a nation and restore hope in the face of endemic corruption. Over the last several months, the international community has witnessed a historic moment in Guatemala in the fight against corruption and impunity. For far too long, the pervasive presence of corruption within the Guatemalan state has undermined the hard work and investments that Guatemalans are making toward their future.
This year, we've seen a commitment to fight corruption and impunity, led not from the Guatemalan government, but by the Guatemalan people. Their dedication to the rule of law, transparency, accountability, and peaceful protests amidst a constitutional transition of power and elections serves as a powerful example for all of us. Attorney General Aldana and the public ministry, in collaboration with the UN International Commission Against Impunity, are at the forefront of investigations and prosecutions against government officials at all levels. Her dedication and hard work is showing that Guatemala can begin a new tradition of integrity and public service. But she does this work at great personal risk. And there are many other officials in Guatemala, many unnamed and unknown to the general public, but just as much at risk, who are championing the fight against corruption and impunity, including judges who take on the most difficult and politically sensitive cases, such as Miguel Ángel Galvez, Yasmin Barrios, Gloria Porras, Marco Antonio Vieira, and other magistrates. In Guatemala, the good people call them heroes, but these men and women are giants too, through perseverance, courage, and personal conviction. Attorney General Aldana and all of them demonstrate that justice is attainable for all of Guatemala's citizens. We, good men and women, sons and daughters, Guatemalans and friends of Guatemala, must stand tall by and with these giants. These giants are showing all of us the way to a better future. Thank you, Attorney General Aldana. Thank you for that detailed and gripping account. Thank you, Felipe Bosch, Paco Palmieri, for your comments. The floor is open for questions. Please raise your hand, wait for the microphone, and we also ask that you identify yourself by name and by institution. I see one here and one over there. Good morning. My name is Veronica Valderas from Voice of America, the Spanish division. I'm going to ask in Spanish, if that's okay. ¿Cómo se va a proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos en Guatemala ante ese trabajo de la Unidad de Métodos Especiales? Ya está puesto. La Unidad de Métodos Especiales en Guatemala funciona a partir de que la ley establece esa posibilidad. Cuando estamos investigando un caso y vemos la necesidad de interceptar una línea telefónica, la jefa de la Unidad de Métodos Especiales, que ha pasado el polígrafo, igual a quienes integran esta unidad, todos constantemente pasan el polígrafo, hace el análisis de la solicitud fiscal para interceptar una línea telefónica. Si de acuerdo a su análisis se establece que efectivamente es procedente, entonces vamos con el juez y al juez se le argumenta por qué la necesidad de interceptar una línea telefónica. El juez no solo autoriza o puede rechazar la solicitud si no se le argumenta adecuadamente. Si autoriza la interceptación telefónica, entonces la Unidad de Métodos Especiales procede a realizar las escuchas. El juez llega a supervisar que la escucha se esté realizando conforme la normativa legal. Posteriormente, estas escuchas se ponen a disposición del órgano jurisdiccional y en audiencias se reproducen. Las oyen toda Guatemala porque las audiencias son públicas.
Esto por un lado, pero además no se puede interceptar una línea telefónica si no se sigue este procedimiento. Es la manera de garantizar la privacidad de los guatemaltecos, pero es la manera también de no garantizar que la criminalidad se siga fortaleciendo en el país, y este ha sido un método de investigación especial que nos ha permitido llevar ante los órganos jurisdiccionales una cantidad impresionante de casos y de personas involucradas con organizaciones criminales. There was a question here, and we'll come back over here. Buenos días, mi nombre es Claudia Escobar, soy juez guatemalteca. Debido a denuncias en contra de la corrupción, en contra de un funcionario público, un diputado y el abogado de la vicepresidenta, tuve que salir del país por amenazas y represalias. Me preocupa mucho este tema que hoy estamos tocando. Quiero felicitar al Wilson Center y a Fundesa por la organización de este evento, pero sobre todo a la fiscal por su lucha frontal en contra de la corrupción. Como madre guatemalteca, nos preocupa de sobremanera la situación que estamos viviendo en Guatemala. Los ciudadanos no podemos realizar acciones cotidianas que realizan en otros países, como subirnos a un autobús, hablar por teléfono celular, bajar a comprar el pan. Son situaciones que nos pueden poner en un riesgo de vida o muerte. Es diario que en Guatemala los autobuses son parados para que asesinen a los conductores, que roben un celular a los transeúntes y los amenacen de muerte por esta situación. Entonces, el Estado, que tiene obligaciones trascendentales como la justicia y la seguridad, no ha cumplido con esa labor porque aparentemente se ha organizado para delinquir, que es lo que hemos visto a través de la labor que ha realizado el Ministerio Público y la CICIG. Sin embargo, es una preocupación muy grande si el sistema de justicia, como está actualmente, va a ser capaz de que esos casos que se presentan actualmente tengan condenas ejemplares. El año pasado también fue evidente la manera en que habían sido nombrados los magistrados por los partidos políticos, como es el Partido Patriota y el Partido Líder, que eran los que en ese momento pues, controlaban el Congreso. Entonces, esa es una preocupación que tenemos todos los guatemaltecos, y creo que las organizaciones como Mejoremos Guate o Ciudadanos contra la Corrupción tienen que estar muy atentos a la forma en que se van a seguir estos juicios. Pero también el año próximo hay un gran reto, y es el nombramiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son nombrados por un proceso complejo, porque en él intervienen diversas organizaciones. Y creo que como guatemaltecos tendríamos que diseñar algún método que permita que esos magistrados realmente cumplan con los requisitos internacionales para que los guatemaltecos tengamos la garantía de que son imparciales. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere comentar? Si me permite la señora jueza comentar, Claudia era candidata a magistrada de Corte de Apelaciones en Guatemala. De hecho, es jueza de carrera y era magistrada de la Corte de Apelaciones, y como el proceso de elección de magistrados es tan desafortunado, cada 5 años hay que estar con comisiones de postulación, y al final es el Congreso de la República el que decide quiénes pueden ser magistrados de la Corte de Apelaciones. Pues estando en ese proceso, Claudia fue citada por un diputado del Congreso de la República y un abogado, y ambos le pidieron que apoyara para declarar sin lugar un proceso de amparo que estaba en curso contra la ex vicepresidenta de la República. Claudia grabó esa conversación y la misma sirvió de base para iniciar proceso de antejuicio contra el diputado de la reunión y contra el abogado que no goza de antejuicio y que fue llevado ante los órganos jurisdiccionales. Luego Claudia renunció a esa posibilidad porque había sido electa magistrada, pero prefirió renunciar a prestarse a estar en un proceso tan viciado
que, aprovechándose del momento de la elección, fue ella citada para de alguna manera coaccionarla a que apoyara declarar sin lugar un proceso de amparo de esa magnitud. Creo que después de que Claudia develó esta situación, pues sin duda ha sentado un precedente para que los diputados no coaccionen a quienes estén de candidatos a optar a una magistratura, mientras el proceso de selección que está incluido en la Constitución Política de la República se logra modificar. Here in the middle. José Díaz Asper, New Rules for Global Finance. Mi pregunta es en cuanto a bienes financieros y propiedades aquí en Estados Unidos. La fiscalidad guatemalteca podría acudir quizás a ayuda para intercambio de información y seguir el procedimiento en cuanto a fondos que estén destinados en este país. Sí, efectivamente, estamos en proceso de investigación para establecer si estas personas tienen bienes, particularmente cuentas bancarias en otro país. Los fiscales generales tenemos asistencias legales y con Estados Unidos manejamos constantemente esas asistencias. Take 2 questions, one here and then on the side. Franco Bastida, Centro para las Políticas Internacionales. Primero que nada, muchas gracias. En segundo, mi pregunta es sobre la lucha contra la corrupción en Latinoamérica. Yo sé que es difícil teorizar, pero en su caso particular hay otros países en la región, no nada más Centroamérica, que ya sea Venezuela, Argentina, México, El Salvador, tienen muchísimos problemas de institucionalidad. ¿Cuál sería su análisis sobre lo que pasa en la región? ¿Por qué Latinoamérica tiene estos vicios de institucionalidad? ¿Y qué le recomendaría a la población o a la juventud de esos países que, pues, capaz que ve lo que está sucediendo y no sabe qué hacer? Yo, por respeto a la soberanía de los pueblos, no me puedo manifestar al respecto. Lo que sí puedo decirle a cualquier país del mundo es que la experiencia de Guatemala ha sido histórica, que el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad ha sido un evento especial que ha fortalecido al Ministerio Público, que ha fortalecido a la justicia guatemalteca y que sin duda vale la pena su implementación. Over here. Esteban Mancuso, Citibank. Señora fiscal, primero que nada, felicitarla por el gran trabajo, y no solamente el trabajo que ha hecho en esta época de cambio, sino por su coraje y su valentía en liderar los distintos procesos que han llegado a que Guatemala pase por este momento histórico. Mi pregunta es en relación a los procesos que están en curso. ¿Cuáles son los próximos pasos para poder llegar efectivamente a una condena? ¿Y qué piensa usted si la justicia está preparada para que efectivamente se puedan llegar a esas condenas cuando los procesos sean bien llevados? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Los procesos en curso están en diferentes etapas. Algunos vamos al mes de enero a establecer si se van a juicio o no. Yo tengo la impresión de que todos los procesos que hemos impulsado, Ministerio Público, CICIG, tendrán que abrirse a juicio y esperamos una sentencia condenatoria. Es un proceso largo, como en cualquier país, porque deben de agotarse todos los procedimientos legales y las defensas que se pueden ejercer hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. No sabemos en cuánto tiempo estos casos pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Si está preparado el Poder Judicial y los tribunales del país
para resolver estos casos, sin duda hay capacidad técnica para hacerlo. Lo que no puedo asegurar es si la política en algún momento va a tratar de incidir en los órganos jurisdiccionales. Esa parte realmente no la sabría responder. Yo espero que los jueces, como lo han hecho hasta ahora, demuestren su independencia, que actúen con objetividad y con transparencia. Back here, this gentleman. Walter Earl, Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto ese fenómeno de corrupción en Guatemala, debido a la presencia del crimen internacional organizado, y hasta qué punto es un fenómeno especialmente guatemalteco? He's translating it into English. Sin duda, las organizaciones criminales tienen vínculos internacionalmente. El crimen transnacional sabemos que existe y la corrupción no es ajena a esa realidad. Desde luego no tiene los niveles del narcotráfico, porque el narcotráfico, para operar, necesariamente requiere de la participación de personas ubicadas en todos los países para poder ilícitamente actuar. La corrupción, si bien es cierto, es más local, también puede tener vínculos con otros países, y de ahí la necesidad de que los fiscales generales de los países, particularmente Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, Costa Rica, Nicaragua, estemos permanentemente en comunicación para las asistencias que debemos de impulsar. José Toaza, con la Fundación Interamericana. Hago eco a las felicitaciones de muchas personas, a usted, fiscal Aldana, por el trabajo que está realizando al frente de la Fiscalía. A mí me gustaría escuchar su opinión acerca de cuán lejos considera que está el Ministerio Público y el Estado de Guatemala de poder por sí solos funcionar de una manera adecuada. ¿Y cuál piensa usted que sería el rol del sector privado y de gobiernos internacionales en apoyar al gobierno de Guatemala para que eventualmente pues, pueda funcionar de una manera eficiente y adecuada? ¿Qué tan lejos está el Ministerio Público y el Estado de Guatemala? Eso depende de la voluntad política, especialmente del próximo gobierno que va a asumir en el mes de enero del año 2016. Dependemos de esa voluntad política. Si el próximo gobierno realmente quiere fortalecer al Ministerio Público y fortalecer a las instituciones del sector justicia, al Poder Judicial, a los tribunales del país, estamos muy cerca. Pero si no hay voluntad política, es difícil para las instituciones poder funcionar adecuadamente. Cuando yo les mostraba cómo se ahoga, cómo se debilita a una institución como el Ministerio Público en Guatemala. Y el rol del sector privado y de la comunidad internacional, sin duda, es vital. El sector privado en el país es determinante en el quehacer nacional, puesto que de su actuación depende también la incidencia política en el fortalecimiento a instituciones como el Ministerio Público. Hasta la fecha hemos trabajado coordinadamente con el sector privado, particularmente en dos aspectos: en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra las extorsiones.
Las extorsiones es un flagelo en Guatemala que ataca día a día a la población. También hemos unido esfuerzos en la lucha contra el contrabando y contra la criminalidad en general. Y la cooperación internacional ha sido clave para que instituciones como el Ministerio Público no sean más débiles, puesto que su acompañamiento, su apoyo en todos los niveles, en equipo, en procesos formativos, en acompañamiento político, ha sido determinante de la misma manera, y resalto particularmente el apoyo del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta. El presidente electo Jimmy Morales ha declarado pues, su apoyo a usted y también a la lucha contra la corrupción, a la CICIG además. Entonces, ¿cuáles serían los señales en el futuro de que las cosas no están progresando en una forma debida? ¿A qué tipo de cosas deberíamos de estar atentos en la comunidad internacional? En primer lugar, al equipo de trabajo que va a acompañar al señor Jimmy Morales cuando asuma la presidencia, al gabinete que él va a integrar. Esperamos que todas las personas que él designe en sus ministerios sean personas honradas y sean personas probas. Esta es la primera señal que el señor presidente electo de Guatemala tendrá que dar a la población guatemalteca y a la comunidad internacional, porque como les manifestaba anteriormente, él fue electo presidente en este marco de lucha contra la corrupción y su compromiso es luchar contra la corrupción. De hecho, su campaña, que fue muy sencilla y que prácticamente invirtió muy poco en relación a los otros candidatos, su eslogan de campaña era ni corrupto ni ladrón. Y entonces Guatemala va a estar vigilante que no sea corrupto ni sea ladrón. Luego va a tener también el acompañamiento de la ciudadanía que lo va a estar vigilando, pero igual vamos a estar el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad vigilando de que no existan actos de corrupción, y si los hay, vamos a investigar y vamos a hacer nuestro trabajo. Okay. One last question here. Buenos días, Richard Brown de la revista Entre Mundos con sede en Shela. Todos mis amigos están muy envidiosos que tengo el honor de estar aquí escuchándole. Muchas gracias. Muy bien. La pregunta es, ¿cuáles piensa usted más o menos son las creencias que usa una persona como Otto Pérez Molina para justificar sus actos ilegales? Y luego, ¿qué podría hacer el ciudadano promedio en Guatemala para apoyarle? ¿Cuáles son las creencias del señor Pérez Molina para realizar actos ilegales? Realmente el derecho penal nos permite estudiar los perfiles de los delincuentes, pero hay momentos en que estos estudios no nos permiten llegar a entender cómo un presidente electo popularmente puede dirigir una estructura criminal para defraudar al propio Estado guatemalteco. Yo no logro entender cuál sería la justificación. Y de hecho, cuando se me ha preguntado en Guatemala cuál es mi sentimiento en relación al momento en que me di cuenta que el señor presidente estaba involucrado como líder de la estructura criminal La Línea, yo he dicho que ha sido una mezcla de sentimientos, de preocupación, de tristeza, de frustración y de decepción, precisamente porque uno no logra entender ni justificar una actuación de esa magnitud. Y el apoyo de la ciudadanía sin duda es la vigilancia, porque si la sociedad guatemalteca, la sociedad civil, se mantiene vigilante a todo lo que hacemos los funcionarios públicos,
se está apoyando una gestión transparente a cualquier nivel. Felipe, ¿alguna palabra de cierre? No, yo solo me siento muy contento de haber oído las palabras de quien preguntó de último, porque llevas la voz realmente de muchos que quisieran estar acá y de que quisieran escuchar de primera mano a la señora fiscal. Y como yo lo decía, como guatemaltecos estamos muy orgullosos de lo que está sucediendo en el país y sabemos que no es el único país que está en estos problemas. Y como yo no soy político, sí podemos decirle a nuestros amigos de otros países qué es lo que deberían de hacer. Y lo que deberían de hacer realmente es ponerse de acuerdo, decir ya basta y empezar a generar esa manifestación popular que para mí que es el primer paso. Pero dando y dando, va la manifestación, pero también va la prensa, también va los políticos buenos, porque yo estoy seguro que además de políticos malos, hay muchos, pero estoy seguro que hay muchos buenos también. Y a esos buenos hay que ayudarlos y motivarlos a que salgan a la luz pública y que empiecen a manifestarse. Creo que por ahí va la cosa. ¿Algo? Bueno, please join me in thanking Fiscal. Thank you very much.